Bueno, tenemos a Bartolomé Borrego Zavala, que es vocal adscrito a la delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla, es decir, zona sur de España, que es bueno, un gran comunicador y además, como su propio cargo indica, pues un experto, conocedor y aplicador de las normas tributarias. El bloque temático que vamos a avanzar con Bartolomé se refiere a las obligaciones formales que en este año 2023 van a alcanzar pues bueno, una notable importancia porque hay novedades en cuanto a las obligaciones formales, dos ámbitos muy significativos de las obligaciones formales que tienen los empresarios, que tienen los autónomos, que tienen los profesionales, pero que tienen una particularidad, ¿no? Que digamos que están implicados dos ministerios diferentes, uno el Ministerio de Hacienda y otro el Ministerio de Economía, ¿no? ¿No es así, Bartolomé? Así es, Jaime. Nos encontramos con importantes novedades que han empezado en el 2021. En el 2022 lo que ha habido es un proyecto de desarrollo normativo y estamos a la espera de que de que se publiquen los reglamentos, porque como bien has dicho, hay unas materias que emanan del Ministerio de Hacienda, que son todas las relativas a los requisitos del software para evitar todo lo que es el software de doble, conocido como de doble uso, de doble facturación, que incluye además como novedad en el proyecto del reglamento, pues nuevas obligaciones que tienen que cumplir los software específicamente dedicados a la facturación. O sea, hay una norma general que regula el, todos los requisitos que tienen que reunir los software de gestión empresarial, ahí entrarían todos, todos los que pueden tener una trascendencia fiscal, ¿no? Pero el reglamento se centra exclusivamente en los de facturación y es algo que vamos a comentar, ¿no? Y luego tenemos, por otra parte, la norma que emana del Ministerio de Economía, de la que se habla mucho también, que es la factura electrónica obligatoria entre empresas. Y tenemos una situación parecida. Se publicó una ley, la famosa ley Crea y Crece, y estamos a la espera de que de aquí hasta final de marzo pues se apruebe el reglamento de desarrollo, que es el que va a establecer ya la forma en la que habrá que elaborar estas facturas, cómo se transmitirán de compradores, perdón, de vendedores a compradores, etcétera. Y esa es, en definitiva, la situación en la que estamos. Tenemos leyes, tenemos proyectos de reglamento y este año, pues como bien has dicho, va a ser un año clave en toda esta materia. Año clave, efectivamente. De un lado, por lo tanto, la Ley de Medidas contra el Fraude, ¿no? La Ley 11/2021, y de otro lado, pues bueno, la Ley 18/2022, que es la Ley Crea y Crece, que establece algunas peculiaridades y también algunas, digamos, normas anteriores, ¿no? ¿Puedes hablarnos en concreto, por ejemplo, de los requisitos sobre las obligaciones de facturación, sobre la facturación, esas nuevas obligaciones en materia de facturación? Sí, como he dicho antes, la primera parte de requisitos que establece la normativa se contempla en en la ley de lucha contra el fraude. Y aquí básicamente establece unos requisitos que tienen que reunir los software con el fin de evitar el que se puedan utilizar software de doble uso. ¿Qué requisitos son? Pues requisitos de que, bueno, de que cumplan con la integridad de la información, el que se conserven durante todo el periodo de prescripción, la accesibilidad a esa información, la legibilidad, la trazabilidad de todas las operaciones que quedan registradas y la inalterabilidad de los registros. Este es un tema importante porque el software ahora va a impedir, por decirlo de alguna manera, el que tú puedas machacar un dato con respecto al anterior. O sea, una práctica que había sido muy habitual era, pues emitías una factura mal, incorrecta, y lo que hacías es que generabas una nueva factura y la machacabas sobre la anterior. Y decías, olvídate de la anterior factura y te voy a enviar la nueva. Bueno, pues eso ya no se va a poder hacer. ¿Se van a poder modificar algunos campos? Sí, algunos pequeños campos. Pero básicamente lo que se pretende con la normativa es que los datos, todo lo que se haga en el equipo, en ese software, quede registrado, que no implica que no se pueda corregir. Porque si alguien emite una factura mal y bueno, y si detecta y hay que subsanarlo, pues en lugar de machacar la información sobre la anterior, lo que tiene que hacer es una factura rectificativa. O si en contabilidad, por ejemplo, te equivocas y haces un asiento mal, pues haces el asiento inverso que compense unas cantidades con otras para que económicamente la imagen siga siendo fiel, ¿no? Y luego el reglamento, este reglamento que está a punto de salir, vamos, de hecho ya debería de haberse publicado antes de final de año,
pero bueno, está sufriendo un pequeño retraso su aparición en el BOE, ¿no? Aquí se añaden unos requisitos específicos para todo lo relativo a la facturación, y es pues que todas las entregas de bienes y prestaciones de servicios tienen que estar perfectamente recogidas y además cuadrar entre lo que es los registros de facturación y los registros de contabilidad, ¿no? Porque parece ser que en algunos casos pues no siempre cuadraba, ¿no? Eh, Todos los eventos que ocurran tienen que quedar registrados en el software. Pues por el arranque del ordenador, la parada del sistema informático, la entrada o salida de un usuario en el sistema, cualquier actualización que se haga sobre el equipo, todo eso quedará registrado en el equipo. Y también pues la disociación de la información, es decir, que se pueda separar la información que pueda tener una cierta trascendencia tributaria de otra que, bueno, que puede ser confidencial de carácter no patrimonial, con el fin de que la inspección de Hacienda pueda mirar lo que realmente debe mirar y no datos que no debería de mirar, ¿no? Hay algún requisito más, de requisitos como y uno que es importante, la declaración responsable. Este software no es que tenga que estar homologado, lo que tienes que cumplir con lo que dice la normativa. Y para eso, el desarrollador del software tiene que emitir una declaración responsable de cumplimiento de todos estos requisitos. Se la tiene que entregar a los comercializadores y a los clientes. Es decir, que todo aquel que disponga de un programa de facturación tiene que tener una declaración responsable del desarrollador de software, ¿no? Que en definitiva pues garantice todo esto. Es más, esa declaración tendrá que estar en papel, y además, en el propio software tiene que haber de forma bastante visible, tiene que constar que cumple con estos requisitos que establece la normativa. Ese sería, digamos, el primer punto importante. Otro aspecto importante que recoge este reglamento en cuanto a los requisitos es que las facturas van a tener que llevar ahora un código QR, ¿no? Cuando se imprimen, veremos que esa factura simplificada o ticket, más conocido como ticket, pues además de la información que debe de contener, tendrá un código QR con motivo de, bueno, pues intentar lograr lo que se denomina la securización de la información, es decir, que no se pueda manipular, porque para manipular los datos de la factura habría que manipular también el código QR. Y el tercer requisito que se establece como normativa es el que el propio sistema de facturación tiene que permitir al usuario la posibilidad de transmitir todos los datos que lea en el ordenador, los datos que contiene la factura, el transmitirlos de forma prácticamente online a la agencia tributaria. Bueno, pues algunas personas me preguntan, bueno, entonces, ¿qué diferencia hay entre el enviarlo de forma online y los que están en el SI, en el suministro inmediato de información? Bueno, la diferencia básicamente es que los que están en el SI transmiten los datos de los registros de facturas, pues con un decalaje de 4 días, aunque luego se podría emplear un poquito más, y en cambio con este sistema el envío es casi inmediato. Pero ojo, de momento, es voluntario. Es decir, lo que es obligatorio es que el software deba de permitirlo. Y otra cosa distinta es que el usuario quiera optar por enviar los datos a la administración tributaria. De momento, lo que establece la normativa es que se hará con carácter voluntario. Pero bueno, después del de voluntario sabemos qué es lo que viene, ¿no? O al menos lo podemos imaginar, ¿no? Y entonces, todas estas facturas pues, por el que se opte su transmisión a la administración tributaria llevarán además una leyenda que será, pues, que dirá factura verificable en la sede electrónica de la EAT o de forma simplificada lo que todas las empresas de software están poniendo ya, que es Verifactu. Si esa factura contiene la palabra Verifactu, significa que esos datos ya han sido transmitidos a la agencia tributaria. Y esto, pues, esto ofrece una garantía para el propio usuario porque se le liberará de algunas cargas, ¿no? al empresario que opte por este sistema. Por ejemplo, no tiene que generar ya los libros, registros de facturas, dado que se generarán en la propia sede electrónica de forma parecida como se ocurre en la actualidad con el SI, ¿no? Pero sobre todo hay un tema importante, y es que ese suministro de datos, de registro de información, ya no solamente lo va a realizar el empresario que opte de forma voluntaria, sino que cualquier destinatario de una venta o de una operación, pues a través de una app podrá escanear ese código QR y transmitir los datos a la agencia tributaria para verificar si esa operación ha sido correctamente declarada o no. Quiere decir, pues que puede que exista algún cliente que, aunque sea solamente por fastidiar, enviará los datos. Y esto es importante porque algunas veces hay algún empresario
un poco olvidadizo que se le olvida incluir alguna factura en los datos de la declaración de IVA. Bueno, es relevante, como vemos, ¿no? Porque hay una serie de requisitos que tiene que cumplir, en primer lugar, el programa de facturación, esa declaración responsable, que es muy relevante por lo que nos acabas de explicar, y la trazabilidad, en el fondo, de la factura, ¿no? Que es un sistema muy similar a lo que ya se aplica en otros países de nuestro entorno, ¿no? Como puede ser Italia o como puede ser Portugal, que ya tienen también sus facturas con código QR, ¿no? En este sentido, España no es nada innovadora, creo yo, sino que lo que hace es copiar lo que hay en otros países y seguir en ese sistema también que se implantó con el IVA, con el sistema inmediato de información, pero ahora ya a nivel micro, ¿no? A nivel de no ya grandes empresas, sino pequeñas empresas. Como vemos, todas estas obligaciones y estas condiciones, digamos, son relevantes. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son las consecuencias para quien no se adapte a este sistema, a este nuevo sistema de facturación? Bueno, pues las consecuencias son importantes, ¿no? Porque la propia ley general tributaria que ha sido modificada, pues lo que establece son infracciones para todos, para los fabricantes de software, para los productores, para los comercializadores e incluso para los tenedores de software. Ojo que digo tenedores, no digo usuarios, sino tenedores. En definitiva, lo que se ha hecho es se ha modificado la ley general tributaria, el artículo 201 bis 1, y se recogen pues una serie de requisitos que se tienen que cumplir, que tiene que cumplir el software, que básicamente son los que hemos comentado antes y que serían objeto de sanción su incumplimiento. Luego hay otro bloque de requisitos que se tienen que cumplir, que son los relacionados con el reglamento, este que está a punto de salir. Por lo tanto, esta segunda parte todavía no sería, digamos, aplicable hasta que se publique. Pero ojo, porque las sanciones sí están ya cuantificadas. Hablamos de 150.000 euros por cada ejercicio económico en el que se hayan producido ventas o por cada tipo distinto de sistema o programa informático que sea objeto de infracción. Ojo, porque si en una empresa utilizamos 2 equipos, pues la sanción será doble. Luego, en algunos casos, pues la multa sería, por ejemplo, de 1.000 euros por cada sistema o programa en el que no disponga del certificado este que hemos comentado de declaración responsable, ¿no? Y para los usuarios, esto es importante, la multa para cualquiera que tenga un programa que incumpla con estos requisitos, y digo tener, repito, tener, aunque no disponga de datos, solo por el hecho de tener sería objeto de sanción con multas de 50.000 euros por cada ejercicio. Y esto pues se va a detectar ahora más fácilmente porque en el caso de que haya una inspección, pues acudirá al inspector que comprobará todos los datos tributarios, pero también acudirá un personal de ayuda del Departamento de Informática, que será quien se siente delante del equipo y comprobará que este software que se utiliza en esa empresa cumple con todos los requisitos. Lo cual es, bueno, pues ya una alerta, ¿no? A tener en cuenta porque muy probablemente el cubro, un plan de control tributario que se apruebe, si no en este año 23, sino en el año 24, se contemplarán estas posibles inspecciones para controlar los sistemas de Así es. facturación. Así que, bueno, digamos que aviso a navegantes porque es un tema relevante, ¿no? Bueno, pero al lado de estos requisitos de facturación, ¿no? Que deben de reunir los programas de facturación, también hay otra gran novedad, ¿no? Que es la factura electrónica. ¿Qué es la factura electrónica? En algún caso ya lo sabemos, ¿no? Porque las administraciones públicas solo trabajan con factura electrónica, pero ¿qué es y cuándo se aplica? ¿Cuándo se aplicará en el ámbito de los empresarios, de los profesionales, de las sociedades? En definitiva, ¿qué plazos y qué condiciones hay en esta otra gran obligación que es la de la factura electrónica? Pues este es otro tema importante, el que nos encontramos en una situación parecida a la de la anterior, como hemos dicho, pero va un poquito más desfasada en el tiempo que los requisitos y los plazos que se establecen para los que acabamos de comentar. En este caso, la factura electrónica, yo creo que todos podemos hacernos una idea de lo que es. Es una factura normal y corriente, como la de toda la vida, solo que en lugar de generarla en papel, la generamos en formato electrónico y que en algunos casos se irá firmada electrónicamente, en otros no, depende de la casuística que se pueda dar en los distintos tipos de empresas. Eso es lo que hemos tenido hasta ahora. Durante estos años atrás se ha ido obligando en determinados supuestos a utilizar factura electrónica, como era el caso de los contratistas de administraciones públicas o incluso de los subcontratistas, de contratistas principales de administraciones públicas. Y además se utilizaba un formato de factura específico que era, digamos, un tanto complicado, ¿no? Y originó al principio muchos problemas. Ahora, la ley lo que ha hecho es que va a establecer
la factura electrónica obligatoria entre empresas. O sea, que decir, todas las operaciones que realicen empresarios entre empresas serán objeto de factura electrónica obligatoria. Y bueno, pues la primera pregunta que planteo, que a mí me han hecho ya en más de una ocasión, es decir, bueno, pero si yo solamente vendo a particulares, los particulares no son empresas, no estoy obligado, efectivamente. No estarás obligado a la factura electrónica en las ventas, pero dado que el 80% de las facturas que circulan por España las mueven grandes empresas y las grandes empresas sí que están obligadas, bueno, pues ocurre que esa persona, ese autónomo o esa pyme que puede vender solamente a consumidores finales, que en principio en la vía de las ventas, como he dicho, no estaría obligada, pero sí lo va a estar en más de un caso para las compras, porque muchas veces le comprará a una empresa que, bueno, la mayoría no, siempre podemos decirlo, le comprará a otra empresa. Por lo tanto, en las compras sí que estará obligado. Es decir, que quien piense que no tiene que montar ningún sistema informático para la facturación está equivocado. No lo hará para las ventas, pero sí que tiene que montarlo desde el punto de vista de las compras, ¿no? Eso en cuanto a las facturas. Otra de las grandes preguntas que a mí me suelen plantear en una ocasión dice, bueno, pero ¿hay algún formato ya definido? Bueno, si ese formato realmente no está definido todavía, pero en la propia disposición final séptima de la ley Crea y Crece habla de que se utilizará un formato estructurado. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues un formato estructurado es un sistema de programación que lo que permite es que se pueda automatizar todos los procesos de trasvase y de volcado de la información de un sistema informático a los registros de contabilidad, de facturación, etcétera, ¿no? Y eso, pues ya nos da a entender que el PDF de toda la vida, que ya nos habíamos acostumbrado a generar como factura y enviarlo por un correo electrónico al destinatario, pues eso pues ya parece que no va a quedar, que no va a ser válido, puesto que en este caso el PDF no es un formato estructurado, ¿no? Pero bueno, no debe de preocuparnos mucho porque en realidad nosotros seremos usuarios del sistema informático. Es el software el que tiene que encargarse de que cuando tú tecleas los datos de una factura, en lugar de darle un botón que pone imprimir, le daremos a un botón que pone generar y se generará en el formato que se establezca como obligatorio, que repito, todavía no está definido, pero lo que sí que parece que no va a ser es el PDF de toda la vida. Pues también muy relevante esta nueva, digamos, otra obligación que se añade, ¿no? Que es digamos, la digitalización de las facturas y esa mayor también trazabilidad. Pues a medida que son facturas electrónicas, facturas digitales, pues también van a pasar a ser más trazables, ¿no? Bueno, casi por último, teniendo en cuenta lo que nos estás contando y la experiencia previa, ¿no? Con el sistema de inmediato de información en el IVA, con sí, en el que parece que también se inspira un poco esta regulación y, por lo tanto, la práctica administrativa que se va a seguir. ¿Qué consejos nos darías para, digamos, cumplir, para ir adaptándonos a esta nueva realidad que es, por un lado, digamos, los requisitos de los programas de facturación y, por otro lado, pero también adicionalmente, la factura electrónica? Pues sí, Jaime, como bien has dicho, algunos de los aspectos que he comentado se ven tan claramente inspirados en el sí y precisamente por lo que yo viví cuando se implantó el sí y los problemas que tuvieron tantas empresas, pues se me ocurren dar una serie de orientaciones al respecto. La primera de todas sería que debemos ser conscientes que estas leyes, tanto la de factura electrónica como la otra, han llegado para quedarse y que todos los clientes, sobre todo de los despachos, es decir, las empresas deben ser conscientes de estas nuevas responsabilidades que han empezado ya, pero que todavía no han terminado de salir. Luego tenemos que estar al día, tenemos que saber en qué va a quedar. Tenemos que tener claro que utilizar un software que no cumpla con los requisitos puede poner en riesgo el propio negocio si es un negocio pequeño, ¿no? El no querer actualizar un software, bueno, si yo ya tengo un software que es bastante bueno, puede ser muy bueno, pero a lo mejor no cumple con los requisitos que establece ahora la normativa. Hablen con sus empresas de software, con los proveedores de software, porque ya llevan un año trabajando en todo este tema y lo que harán es sacar una nueva versión, una nueva actualización del programa que tienes de toda la vida con el fin de que ahora te ajustes a la legalidad. El segundo consejo que daría sería el que hay que sentarse con el proveedor de software y hay que sentarse con el asesor fiscal. ¿Por qué? Porque
primero hay que ver si este software que tenemos cumple. También hay que ver que como tiene que salir el reglamento, pues ya que nos sentamos, vamos a analizar también si cumple con lo que va a salir ahora después. Y si tenemos un poco de visión de futuro, pues yo ya que me siento, hablaría también de la factura electrónica. O sea, una empresa que me ofrezca un software, que ese software ya tenga previsto el incorporar en su momento la posibilidad de facturar o de gestionar, mejor dicho, la factura electrónica. Entonces, es un tema importante. Y es importante también que se siente con el asesor porque habrá operaciones que se detectarán que no se están haciendo bien, como ocurrió con el SI. Con el SI, una de los aspectos clave que tuvo para mí es el hecho de sacar a flote situaciones que se estaban reflejando mal desde el punto de vista fiscal y en contabilidad y que con motivo del sí es por lo que se detectó que se estaban haciendo mal toda la vida. Y a partir de ese momento se empezaron a corregir. Entonces, siéntense con su asesor fiscal, analicen el tipo de operaciones que suelen realizar, porque cuando estos datos se envíen a la agencia tributaria, pues se van a detectar y saldrán errores que habrá que corregir, ¿no? Y ya por último, eh, tenemos plazo. Tenemos plazo todavía, no tenemos como el sí, esos 6 meses que además no existía ni software. Ya hay software, aunque todavía no está digamos, homologado del todo hasta que se publique el reglamento, pero están preparados. Es decir, en materia de software, ya estamos saliendo de la zona de confort, estamos entrando ya un poco en la zona de peligro, porque hay cosas que ya son aplicables directamente. Y en cuanto salga el reglamento, pues entrarán en vigor, ¿no? Y en materia de factura electrónica sí que disponemos de un poquito más de tiempo, ¿no? Porque estamos todavía en la zona verde. Luego pasaremos a esa zona amarilla, pero ojo, porque en materia de factura electrónica los cambios que se van a producir en la empresa van a ser mucho mayores que en el tema del software. El software al final no es un problema nuestro, es un problema de la empresa de software, que son los que tienen que hacer que se cumpla el requisito. A partir de ahí tú seguirás trabajando exactamente igual con tu software, solo que ese software ahora cumple con la norma. Pero en factura electrónica hay que cambiar los sistemas de trabajo, hay que cambiar la mentalidad, no vamos a tener ya un papel, vamos a tener un fichero. Los ficheros de facturas posiblemente, casi seguramente, tendrá que ir firmados electrónicamente, pues habrá que tener un certificado digital, en fin, son muchos aspectos, pero sobre todo que aunque pensemos, bueno, todavía falta tiempo, porque yo he oído que hasta el año 25 no nos obligan, bueno, esa es una teoría. Yo puedo hablar que hay otra teoría, por lo menos lo que yo he estudiado y he analizado, es que aunque tú no estés obligado hasta el año 2025, pero las grandes empresas van a estar obligadas un año antes. Y si las grandes empresas están obligados y ese es proveedor tuyo, pues la factura te la va a emitir desde luego en formato electrónico porque está obligado a hacerlo, con lo cual al final tendrás que empezar a implantar el sistema un año antes de que te toque, ¿eh? Y no pensemos, como decía, que hay tanto tiempo. Porque si a un año le quitas el tiempo que le dedicamos a la campaña de declaraciones informativas con las trimestrales, luego la campaña de renta, luego la de sociedades y las trimestrales, los días de descanso en verano, la vuelta de vacaciones en septiembre, la puesta al día, pues, y al final de ejercicio el cierre contable, al final lo que te queda son 2 meses, no llega a 3, 2 meses o 3, que están fraccionados en pequeñas semanas a lo largo del año, y en ese tiempo tienes que empezar a adaptarte. Entonces, como hay tiempo, mi último consejo es que empiecen ya, para que no les agobie el llegar al último día, porque las empresas de software con las que yo he hablado me lo han dicho todo. Dice, yo es que aunque quisiera, si todos mis clientes me llegan el último mes, yo no puedo o sea, no puedo atenderlos a todos. Y la obligación llegará y se empezará a aplicar. Con lo cual, esta última recomendación es muy práctica y muy Sí. útil para todos, ¿no? Porque estamos a principios de un año, de un periodo impositivo, de un ejercicio en el que necesariamente vamos a tener que, como tú decías, sentarnos con nuestros clientes, coordinar, chequear, verificar que, por un lado, la facturación, los programas de facturación cumplen con los requisitos y, por otro lado, prepararnos para ese escenario que es inminente, que es el de la factura electrónica, que, como bien decías, también porque muchas de las empresas pues le compran o le venden a grandes empresas que ya están obligadas a estar en el régimen de factura electrónica. Por lo tanto, 2023 efectivamente va a ser el año de las obligaciones formales de Sí. facturación y por lo tanto conviene planificar correctamente pues el cumplimiento de los requisitos para evitar, como decías, esas cuantiosas e importantes sanciones por tener programas que no cumplen los requisitos, ¿no? O por, bueno, pues por no haberse enterado de los nuevos requisitos, ¿no? Con lo cual, en el plano de los asesores nos convierten también en comunicadores
a nuestros respectivos clientes de esta nueva obligación y de la necesidad de adaptarse para evitar responsabilidades. Así que, Bartolomé, muchas gracias por la claridad expositiva, por el grafismo en la exposición de los temas y muchas gracias por participar con nosotros en clarificar este aspecto, digamos, duro, pero también importante que tiene la regulación para este año 2023. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros, Jaime. Ha sido un placer compartir este rato con todos vosotros y espero pues haber aclarado alguna pequeña duda, ¿no? Irán saliendo más, pero bueno, la gran ventaja que tenemos ahora es que disponemos de un poquito de tiempo para poder hacerlo sin demasiado agobio, pero sí que hay que empezar ya, eso es importante.